Permítame un segundito. Si quieres, ya empezamos a grabar ahora sí. Buenas tardes, esperando que todos se encuentren muy bien. Les doy la más cordial bienvenida a este evento que, como saben, es parte del proyecto Tú Primero. Soy María Luisa Pimentel, gerente de talento de la Universidad Panamericana, y a nombre del Departamento de Dirección de Personal agradecemos su presencia a esta sesión. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante y el padre Mario Arroyo nos ayudará a responder algunas dudas que seguramente varios de nosotros nos hemos planteado alguna vez. Por ejemplo, si son compatibles la oración y el mindfulness, si puede haber si una persona de fe puede practicar el mindfulness y la oración al mismo tiempo, o si incluso nos puede ayudar el mindfulness a hacer mejor la oración, ¿no? Qué tan compatibles son y qué tanto se puede ayudar uno en el otro. Todas estas cuestiones, así como un planteamiento general de ambas realidades, son las que se intentarán responder durante la sesión. Antes de dar inicio a la presentación, les comento que las cámaras y los micrófonos están inhabilitados, pero pueden ir poniendo sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas, no en el chat, por favor, para que al final el padre Mario las revise y si hay algunas que están relacionadas, el de respuestas. Si quedan algunas pendientes por resolver, se las haremos llegar a su correo. Y voy a permitirme presentar a nuestro ponente del día de hoy, el padre Mario Arroyo Martínez. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, orgullosamente egresado UP. Es doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma y cuenta con un bachiller en Teología por la misma universidad. Fue ordenado sacerdote en Torre-Ciudad, España, en el año 2002 y es autor de varios libros, entre ellos Poder, Dinero y Santidad, Ciencia y Fe, un equilibrio posible, Ciencia y Fe, situación actual, La Iglesia y los homosexuales, un falso conflicto, Neurona mata espíritu, Teología para millennials, y es coautor del libro Dios busca al hombre. Es columnista de los portales peruanos Crónica Viva, La Abeja y Lucidez, así como de los periódicos mexicanos Mural, Expreso y del portal mexicano Vox Fides. Fue columnista en Zenit y actualmente es de Exaudi. Fue capellán de la Universidad de Piura, Campus Lima, Perú, durante los cursos 2017 y 2018. Y actualmente es profesor de teología en la Universidad Panamericana Ciudad de México. Y aunque él no me lo compartió en su currículum, yo quiero anunciarlo también. Es autor de varios podcasts buenísimos que duran 5 minutos y los encuentran en YouTube, que se llaman Teología para Millennials, donde él va respondiendo preguntas que le hacen en el aula a los chicos y son temas súper interesantes y actuales. Se los recomiendo mucho. Muchas gracias, Padre Mario, por aceptar la invitación. Le cedo el micrófono. Gracias, María Luisa. Un gusto estar con ustedes. Voy a hacer primero la presentación, ¿verdad? Una presentación breve. Y después, pues ojalá que podamos discutir un poco de este tema, que efectivamente es interesante, es particularmente relevante, me parece, en la espiritualidad contemporánea, ¿no? Yo quería partir de una premisa que plantea San Pablo, ¿no? Como telón de fondo para analizar un fenómeno que no tiene un origen cristiano, claramente, ¿no? El mindfulness tiene un origen, pues, que se pierde en la noche de los tiempos en el budismo, ¿no? Dice San Pablo en la Epístola a los Filipenses: todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Es decir, San Pablo plantea como de entrada una visión positiva respecto de la realidad, una visión positiva respecto de las cosas que se nos presentan, o sea, no descalificarlas de entrada, ¿no? Y con ese telón de fondo vamos a intentar adentrarnos a analizar el fenómeno del mindfulness, ¿no? Como ya dijo María Luisa ahorita, pues el tema es, ¿son compatibles la oración y el mindfulness? ¿Son complementarios o son excluyentes? ¿Puede una persona de fe practicar el mindfulness? ¿Es más eficaz el mindfulness que en la oración? ¿Puede ayudar el mindfulness a realizar mejor la oración?
son las preguntas que intentaré responder en esta breve presentación, ¿verdad? Entonces, primero partir de las definiciones, ¿no? Hay muchas definiciones de mindfulness, pero podríamos decir que significa esa atención plena en el momento presente sin juzgar. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto que es traído de la meditación budista, ¿no? Y que se centra en ocuparse con exclusividad del aquí y del ahora, ¿no? Las definiciones van en la misma línea, ¿no? Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar, conciencia que surge al prestar atención con el propósito enfocado en el momento presente y sin juzgar, es decir, estar en el presente y no juzgar, digamos, pero de una manera consciente en la que nos lo proponemos y desarrollamos unas técnicas para ser capaces de hacerlo, ¿no? O sea, no es nada más quiero estar concentrado, sino son unas técnicas de respiración, de concentración que ayudan a tal efecto, ¿no? ¿Cuál es su utilidad, no? Pues fundamentalmente, y es parte de su éxito, reducir el estrés, ¿no? Aumenta la autoconciencia y se ha demostrado útil en el tratamiento del dolor crónico, del trastorno por estrés postraumático, de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Ayuda a la depresión, a la ansiedad. Las recaídas de depresión parece ser que ha sido muy, muy eficaz. Y el tema es que, aunque es de un origen religioso, budista, se ha separado, ¿verdad? Y se ha podido analizar científicamente. O sea, hay una cantidad de papers que han analizado sus beneficios. E incluso el ejército de los Estados Unidos entrena a sus soldados que van a entrar en operativos, lo ha hecho en los que han entrado en operativos en Afganistán y en Irak, precisamente para evitar o para prevenir el estrés postraumático, ¿no? Entonces, digamos que es algo que ha demostrado su utilidad, o sea que de eso no cabe duda, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, entraré a la pregunta de si es religioso. Y bueno, su origen claramente es religioso. De hecho, es la traducción de la palabra sati, que en sánscrito, pues la palabra de sánscrito sati, que fue traducida en el siglo XIX precisamente con mindfulness, ¿no? Es una manera de practicar la meditación vipassana, que es un tipo de meditación budista, ¿no? Ahora, actualmente, gracias a los trabajos de un señor que se llama Jon Kabat-Zinn, que digamos que se dio cuenta de su utilidad y lo despojó de sus, por decirlo así, de sus raíces religiosas o rituales y lo empezó a utilizar como un tratamiento para el estrés. De hecho, inició una clínica de reducción del estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, ¿no? Y precisamente ahí lo comenzó a practicar, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en unos términos muy concretos y no está vinculado necesariamente a una religión o a una filosofía de vida determinadas, ¿no? De hecho, muchos de los que practican el mindfulness, pues no es que sean budistas, ¿no? Ni los maestros, ni este mismo Jon Kabat-Zinn, ¿no? Pero ciertamente hay que reconocerlo, lo han tomado de una tradición de origen budista. Por otra parte, hay que ver qué es la oración. Para preparar esta exposición, me he basado fundamentalmente en 3 documentos y un documental, ¿no? Los documentos son uno que sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Orationis Formas, que es sobre las formas de oración y que precisamente sale como para aclarar la postura de la Iglesia frente a intentos de mezclar la oración católica con formas de oración de origen oriental, de origen budista fundamentalmente, ¿no? Es decir, es un documento que trata expresamente de si puede tratarse como oración en mindfulness, ¿no? Otro documento interesante es de la Comisión Teológica Internacional en busca de una ética universal, una nueva mirada sobre la ley natural, documento muy bueno que se los recomiendo ampliamente.
los dos también, la verdad es que los dos y no son muy extensos. Y obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Para conocer un poquito de la meditación mindfulness, les recomiendo pues como una serie, una miniserie, un mini documental, no sabría cómo llamarle, de Netflix, que se llama Guía, Guía Headspace a la meditación. Guía Headspace a la meditación, ¿no? Es muy buena y te va describiendo cómo es el mindfulness, distintas técnicas, y la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es la oración? Y aquí está la clave, ¿no? Es un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. O sea, la clave de la oración y la clave de la diferencia entre ambas realidades es que la oración es dialógica. Es decir, implica un yo y un tú cargados de sentido. Es decir, es el yo del hombre que se abre al tú de Dios. Por eso, dice muy bonito Oraciones Formas, la oración es el encuentro de dos libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre. Es esencial para la oración auténticamente cristiana. Entonces, es el encuentro de nuestra libertad con la libertad de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia también lo dice de una manera pues muy poética, ¿no? La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Es decir, la clave de la oración es que nos abre a Dios. Y esa sería la diferencia fundamental con el mindfulness, que el mindfulness nos centra en nosotros mismos. O sea, nos lleva a lo más profundo de nosotros, pero no nos abre a otra realidad distinta. Entonces, dentro de la oración hay un tipo de oración que se llama la meditación. Entonces, aquí digamos que el problema es que puede entenderse de manera equívoca la meditación, porque el mindfulness es también una técnica de meditación, pero cuando hablamos de meditación, meditación cristiana, entendemos una cosa distinta de la meditación, ya sea del mindfulness o ya sea del yoga o cualquier tipo de meditación budista. La meditación cristiana es sobre todo una búsqueda, ¿no? O sea, el espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Es decir, hace falta una atención difícil de encauzar. O sea, dicho mal y pronto, la meditación requiere esfuerzo. O sea, la meditación hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción, el deseo. A diferencia de la meditación del mindfulness, donde justo lo importante es que no te esfuerces. O sea, que aflojes, que te relajes totalmente, que no haya ningún esfuerzo, que no. Entonces, ahí son, digamos que la meditación cristiana y la meditación del mindfulness son en ese sentido opuestas, ¿no? Entonces, el modo de acercarse a Dios, ¿verdad?, en la perspectiva cristiana, no se fundamenta en una técnica, en el sentido estricto de la palabra, porque esto iría en contra de la infancia espiritual que predica el Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica, es siempre un don de Dios. Entonces, claro, ahí es otra diferencia marcada con la meditación de mindfulness, porque te van enseñando distintas técnicas de cómo tienes que hacer la meditación, ¿no? En la meditación cristiana, lo fundamental no es una técnica, es precisamente la sencillez. ¿Quiénes son los que mejor oran? Pues los niños, ¿no? Con la sencillez de los niños, ¿no? Que no tienen que hacer ningún proceso, ninguna técnica. Por eso Jesucristo dice, hay que hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Al mismo tiempo, la meditación cristiana tiene siempre como objeto, como medio a Jesucristo. Es decir, no es solo yo, sino que siempre digamos que es a través de Jesucristo, y esto será también una diferencia esencial respecto del mindfulness. Entonces, ¿en qué no coinciden?
la oración y el mindfulness? Es importante. Pues, en un aspecto, en la búsqueda del vacío, ¿no? O sea, algunas técnicas de oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir de Cristo en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene sentido, ¿no? Es decir, la meditación en el sentido budista busca justo ese vacío mental. De hecho, el grado más elevado de meditación en el mindfulness, pues es la técnica de la conciencia plena. Y esa consiste en meditar sin concentrarse en nada en particular. O sea, no hay un objeto de atención. Entonces, eso es, pues, radicalmente opuesto al cristianismo, que el centro de la meditación es fundamentalmente Cristo. O sea, hay que sentarse en Cristo. Entonces, por eso, este documento que les decía, Oración y Formas, ¿no? Sobre las formas de la oración, y que advierte, pues, de un peligro de mezclar la oración cristiana con la oración oriental. Dice, en la actualidad, con la actual difusión de métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento, no exento de riesgos y errores, de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. ¿Y cuál sería, por decirlo así, el quid? O sea, el problema de mezclar la meditación cristiana con la meditación no cristiana. O sea, no hay en ello ninguna maldad, sino que son dos tipos de meditaciones diferentes, con dos finalidades distintas y con métodos diversos, ¿no? Entonces, no es que sea algo malo, sino que sencillamente que es diferente, o sea, que es distinto. Entonces, el problema es que no temen colocar el absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista en el mismo plano de la majestad de Dios. Es decir, el fin de la oración cristiana es la contemplación de Dios a través de la humanidad santísima de Cristo, ¿no? El fin de la meditación, del mindfulness y en general de la meditación de tipo budista, pues es el absoluto sin imágenes ni conceptos, ¿no? Como el vacío total, ¿no? La contemplación del vacío total, de la nada, ¿no? Y el fundirse en la nada. Pues claramente son dos cosas distintas, ¿no? El peligro es, si uno se queda en el mindfulness o en ese tipo de meditación, es precisamente quedarse en sí mismo, ¿no? Dice el documento este, ¿no? He ahí el peligro. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín, recomienda concentrarse en sí mismo, pero también trascender el yo, que no es Dios. O sea, nosotros no somos Dios y nos concentramos en nosotros mismos para encontrar a Dios en el fondo de nuestro corazón, ¿no? O sea, no queremos encontrarnos a nosotros mismos, sino que queremos encontrar a Dios en la oración. En el mindfulness, lo que queremos es encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esos aspectos no coinciden. Pero, ¿en qué aspectos pueden coincidir? Entonces, ese mismo documento, como para no ser muy tremendo, dice una cosa muy bonita. Dice, la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y de santo. No se deberían despreciar sin previa consideración estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianas. Se podrá, al contrario, tomar de ellas lo que tienen de útil, ¿no? O sea, nuevamente es como una invitación a decir, no porque el origen sea budista ya es malo, ¿no? Pues, el budismo tiene una cierta sabiduría de la cual nosotros, por supuesto, que podemos aprender. Y de hecho estamos aprendiendo, y de hecho el mindfulness, repito, que tiene un origen budista, pues tiene una utilidad práctica para reducir el estrés, para controlar la ansiedad, para preparar a los soldados que van a ir a tener una actuación en el frente, etcétera. O sea que, entonces, eso sería de tontos no aprovechar lo bueno que tiene, ¿no? Y otro documento que se llama En búsqueda de una ética universal, una nueva perspectiva sobre la ley natural, habla de, refiriéndose a las sabidurías y a las religiones del mundo, dice que según la fe cristiana, estas tradiciones sapienciales, a pesar de sus límites e incluso a pesar de sus errores, captan un reflejo de la sabiduría divina que actúa en el corazón de los hombres. Requieren atención y respeto y pueden tener el valor de preparatio evangélica.
de una preparación al Evangelio. O sea, nuevamente es como una mirada positiva, decir, no descalificar todo en bloque porque no tiene un origen cristiano. Bueno, pues pueden tener, dirían los antiguos, semillas del verbo, ¿no? Es decir, no podemos despreciar cómo el Espíritu Santo ha actuado en el corazón de otras personas que no han conocido la revelación de Jesucristo y que pueden transmitirnos algo útil, ¿no? Es también como una cuestión de humildad cultural, ¿no? Es decir, no, nosotros pues no agotamos la realidad y puede haber otras visiones complementarias de la realidad que nos enriquezcan, que nos ayuden, que nos complementen, ¿no? Y en concreto, la práctica del mindfulness, pues hay en dos cosas a las que puede ayudar a la oración cristiana. Una es al hábito del recogimiento del corazón y otra es la posición y la actitud del cuerpo. Y no son poco importantes, ¿no? Porque explica el Catecismo de la Iglesia, dice, la tradición cristiana ha conservado 3 expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. O sea, lo más importante que tienen es, pero lo que tienen en común es el recogimiento del corazón. ¿Y a qué me ayuda el mindfulness? Precisamente estar recogido, a estar sereno, a abstraerme de todas las cosas que me generan ansiedad, me generan angustia, de todas las prisas, de todo. O sea, es una disciplina que me ayuda a eso, justo a recogerme en mí mismo. Entonces, el recogimiento del corazón es como el punto de partida para hacer una buena oración, incluso una oración vocal, y no digamos la contemplación, ¿verdad? O sea, requiere fundamentalmente el recogimiento del corazón, y el mindfulness me ayuda a estar recogiendo el corazón. Otra cuestión es la posición y la actitud del cuerpo, que a veces le damos poca importancia, sobre todo en el cristianismo occidental. En el cristianismo oriental no. O sea, los cristianos de Oriente, o sea, católicos, pero de rito oriental, también cultivan una meditación en la cual involucran mucho el cuerpo. Por ejemplo, la récita de la oración de Jesús, que es: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy pecador, se repite al ritmo de la respiración. Así como en el mindfulness hay una secuencia de la respiración, pues como si fuera una mantra, los monjes orientales van repitiendo esa oración: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, mientras respiran, ¿no? Y buscan unir la respiración a la oración. En la tradición occidental es menos frecuente, pero pues en este documento de Oraciones Formas dice: la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. O sea, cómo estamos es una manifestación, si estamos tirados, acostados, si estamos sentados, si estamos de pie. De hecho, en la misa, por ejemplo, por eso hay distintas posiciones, ¿no? Sentados, de pie, de rodillas, ¿no? Porque eso, la actitud del cuerpo tiene un contenido, un significado. Los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. Es decir, la posición del cuerpo no sustituye la oración, sino que ayuda a la oración. Pero no se debe confundir el estar de rodillas, por ejemplo, con las manos cruzadas, con estar orando. Me puede ayudar, pero no necesariamente es lo mismo. Entonces, en la oración, el hombre entero, es decir, cuerpo y alma, debe entrar en relación con Dios. Y por consiguiente, también su cuerpo debe adoptar la postura más propicia al recogimiento. Tal posición puede expresar simbólicamente la misma oración, variando según las culturas y la sensibilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros tenemos más, es común a nuestra cultura hacer la oración, por ejemplo, de rodillas, los niños pues con las manos juntas, ¿no? Se puede hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, cerrados para evitar la distracción. En las tradiciones, por ejemplo, los eslavos,
la forma más profunda de oración es postrados en el piso, ¿no? A veces con los brazos en cruz, ¿no? En cambio, los japoneses pues no se ponen de rodillas, sino que hacen una inclinación de cabeza profunda a todo lo que se refiere a Dios, ¿no? Es decir, o sea, con el cuerpo, según la cultura, expresamos nuestro respeto a Dios, ¿no? Pero digamos que el mindfulness, pues tanto, sobre todo el recogimiento del corazón y también la atención a la posición y la actitud del cuerpo pueden ayudar a disponer a la oración. Ahora bien, es muy importante en esta cuestión del mindfulness, pues entonces darnos cuenta que son objetivos diversos, ¿no? O sea, que no confundir la piedad con la psicología, no pedirle a la piedad lo que me tiene que dar la psicología, no pedirle a la psicología lo que me tiene que dar la piedad, ¿no? Es verdad que San Pablo dice que la piedad es útil para todo, y en psicología se ha visto cómo precisamente el hábito de la oración ayuda a las personas, o la creencia en un ser supremo, o la creencia en una vida después de esta muerte. Pues todas aquellas, hay muchos elementos de nuestra fe que tienen un valor terapéutico para enfrentar traumas de carácter psicológico, ¿no? Aunque también puede haber patologías psicológicas de matriz religiosa. Es decir, son dos realidades diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces podemos como comparar, ¿no? O, pues, no sé, no decir, oye, pues yo hacía oración y no lograba controlar mi estrés. Yo hacía oración y no quitaba mi ansiedad. En cambio, hice mindfulness y se me fue el estrés, hice mindfulness y logré controlar mi ansiedad. Conclusión, la oración no sirve para nada y el mindfulness, en cambio, pues es la panacea. Y pues no, o sea, lo que sucede es que el mindfulness está precisamente hecho, entre otras cosas, para controlar la oración y la ansiedad. Y la oración está hecha para poner en comunión nuestra alma con Dios. O sea, el mindfulness no me va a salvar, el mindfulness no me va a poner en comunión con Dios. El mindfulness me va a serenar, me va a quitar la ansiedad, me va a quitar el estrés, me va a ayudar a llevar mi depresión si tengo depresión. Me va a ayudar de alguna manera, llevar mi dolor, si tengo un dolor, pues gestionar mi dolor y ser capaz de sobrellevarlo, ¿no? O sea, para esas cosas busco el mindfulness, ¿no? La oración no es directamente para eliminar el estrés, aunque puede ayudar a bajar el nivel de estrés. No es directamente para quitar la ansiedad, aunque puede ayudar, ¿no? Pero pues los ejemplos los tenemos en los salmos, ¿no? Los salmos son libros que recogen la oración del pueblo de Israel por escrito, y hay muchos, pues por ejemplo, desde lo profundo clamo a ti, Yahvé, ¿no? O sea, como desde el más profundo del hoyo, ¿no? Desde lo más, te pido que me ayudes, ¿no? Y en muchos salmos el salmista está literalmente desesperado, está hablando desde la angustia, desde la postración, y tiene la característica de la oración de que oramos desde donde estamos, y a veces tenemos que orar pues desde la ansiedad, desde la angustia, y claro, la oración nos puede ayudar a mitigarlo, pero no está hecha expresamente para quitar la oración, la angustia, la ansiedad. Por eso es importante distinguir órdenes, no pedirle a la oración lo que no me tiene por qué dármelo, ¿no? Y a veces hay problemas que son ascéticos, que son de oración, y hay problemas que esto ya no es de oración, o sea, esto ya tienes que ir con un psicólogo y tienes que tomar una terapia, ¿no? Y no significa que la oración no sirva para nada, significa que tienes una patología psicológica, ¿no? Esto ya no es de oración, esto tienes que ir al psiquiatra, o sea, tienes que tomar pastillas. Y bueno, pues uno tiene que reconocerlo, ¿no? Y entonces la oración, ¿qué? Bueno, pues la oración ayudará a que vaya con la persona, Dios dispondrá, pues que vaya con la persona adecuada, que la terapia funcione, etcétera, ¿no? O sea, no quiere decir que la oración no sirva para nada. Por supuesto que puede servir. Señor, ayúdame a llevar bien mi patología, mi enfermedad, mi angustia, mi ansiedad, mi estrés, ayúdame ponme en las manos de un profesional competente, honrado, etcétera, ¿no? O sea, la oración, el diálogo, Dios va disponiendo las cosas para que encontremos los caminos y Dios puede
pues haciendo oración, Dios puede llevarme, por decirlo así, a la práctica de mindfulness para que controle mi estrés y mi ansiedad. Entonces no es directamente la oración la que me lo quita, sino es Dios que a través de la oración me va llevando, mira, descubrí esto, descubrí este caminito, y es la providencia de Dios que me ayuda a encontrar ese camino para controlar mi estrés y mi ansiedad, ¿no? Pero no le puedo pedir, o sea, a la oración, pues cosas que ya a veces escapan, que son, repito, de psicólogo, de psiquiatra, de terapia, ¿no? De pastillas, ¿no? Entonces hay que saber distinguir órdenes. Y al mismo tiempo, al psicólogo, al psiquiatra, al mindfulness, no le puedo pedir que me den unión con Dios. No le puedo pedir incluso que le den paz a mi corazón, que tranquilice mi conciencia, que, que me lleven a amar más a Dios y amar más a mi prójimo. Pues eso es lo que voy consiguiendo en la oración. O sea, no le puedo pedir al psiquiatra, oye, sálvame, ¿no? Pues el único que nos salva es Cristo, ¿no? No puedo decir, el mindfulness, sálvame, ¿no? Pues es que el mindfulness no salva, ¿no? El mindfulness me ayuda a gestionar mi vida del mejor modo posible. Perdón, me regresé uno. Entonces, ámbitos del mindfulness que pueden favorecer a la vida cristiana. Los tomé de esta guía Headspace para la meditación, que se las recomiendo, Netflix, y me llamaba la atención porque pues, son técnicas de meditación antiquísimas, no de origen budista, pero que coinciden con principios cristianos básicos y fundamentales, ¿no? En ese sentido, el documento que les decía, En búsqueda de una ética universal, una nueva mirada sobre la ley natural, pues pone el acento en lo que tenemos en común las distintas religiones. Y en lo que tenemos en común, un aspecto fundamental es precisamente la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o en positivo, trata a los demás como quieras que te traten a ti, ¿no? Y aquí vemos que hay una convergencia aún mayor, porque es una convergencia en el amor, una convergencia en el amor, ¿no? La técnica del amor y la amabilidad pues nos invita a visualizar a las personas que nos agradan o no siendo felices, ¿no? Es como, ¿sí? Sobre todo al que me cae gordo, y entonces la meditación es, el que me cae gordo, pues me lo imagino feliz, ¿no? La vecina que me fastidia, pues me la imagino feliz y contenta, ¿no? La persona que me hizo daño, me la imagino feliz, ¿no? Entonces, vamos cultivando el amor y la amistad, amabilidad en nuestra propia mente, y entonces nos estamos centrando en la felicidad de los otros. Y al hacerlo, estamos soltando las cosas que nos traen infelicidad a nosotros. Por eso nos ayuda. Pero visto cristianamente es precisamente eso, desearle el bien a los demás, amar a tus enemigos, hacer el bien a todos. Eso pues lo enseña Jesucristo, ¿no? O sea, no como una técnica, sino como un principio cristiano. La técnica de la compasión compartida es muy parecida, ¿no? Porque justo es para situaciones puntuales, ¿no? Cuando hay algo que me despierta la ira, me parece que el ejemplo como más propio es el del manejando, uno que está manejando y se te cierra uno y entonces te enciendes, ¿no? O sea, entonces la técnica de la compasión compartida es parecida, pues porque trata de transformar la ira en algo más positivo. También la mentalidad de culpar a otra persona. Y nuevamente invita a desear de manera proactiva que la otra persona sea feliz en ese momento. Entonces, volviendo al ejemplo del carro, oye, se me metió, se me cerró, oye, pues qué bueno, porque así va a llegar más rápido al lugar donde quiere, y qué bueno, porque así esa persona pues va a ser feliz, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? Pero es sencillamente ver las cosas como positivamente y desearle el bien a otras personas. Entonces, cuando nos concentramos en la felicidad de los otros, empezamos a sentir felicidad de nosotros mismos, ¿no? Y esto, que repito, es una técnica de meditación, de mindfulness y por tanto de origen budista, pues es el cristianismo puro, ¿no? Es el cristianismo puro, es decir, cuando me centro en la felicidad de los demás, pues yo soy más feliz, ¿no? Cuando ponemos la felicidad de los otros antes que la nuestra o al mismo nivel, terminamos
paradójicamente siendo más felices nosotros. Es lo que le sucede a las madres, ¿no? Las madres que ponen la felicidad de sus hijos por encima de la suya propia. O sea, su felicidad es la felicidad de los hijos. Bueno, pues digamos que hay una técnica de meditación que te lo enseña, ¿no? Y que tiene su lógica, ¿no? Porque cuando nos concentramos en nosotros mismos y en nuestra felicidad, nuestra mente se encoge porque nuestra visión del mundo se estrecha. Pero cuando cambiamos nuestra visión del mundo y empezamos a ver más allá, nuestra mente se expande, nuestra visión se amplía, se hace más grande, más suave, se abre, ¿no? Entonces, es decir, nuestra felicidad se comparte. Entonces, es una técnica, las dos primeras, la técnica del amor y la amabilidad y de la compasión compartida, pues que manifiestan el primado cristiano del amor y el primado cristiano de pensar siempre primero en los demás, ¿no? De no ser egoísta, de no ir nada más a lo uno, sino de buscar proactivamente, activamente la felicidad de los otros. Y también está la técnica de la gratitud y de la colaboración, ¿no? Para enamorarnos de nuestra vida de nuevo, ¿no? Centrarse en el presente y agradecerlo. Esto también tiene bastante eco, bastante semejanza con la meditación cristiana. Primero porque Dios está en el presente, ¿no? Es muy bonito lo que dice San Agustín, de que hay que abandonar el pasado a la misericordia de Dios, confiar el futuro a su providencia y centrarnos en el presente, que es donde está el amor de Dios, ¿no? O sea, Dios está en el presente. La vida interior, la vida sobrenatural está en el presente, no tenemos reservas de vida interior, ¿no? Y esta técnica de meditación, la del mindfulness, nos lleva a centrarnos en el presente tal y como es, para enamorarnos de nuevo de la vida y centrarnos en el presente con un sentimiento de gratitud ante la vida tal y como es, para enamorarnos de ella. Considerar las cosas que van bien en nuestra vida y agradecerlas y valorarlas. Entonces, conectar con ese sentido de valoración y gratitud, y así la vida empieza a verse y a sentirse diferente. Pues el cristianismo siempre ha fomentado pues la gratitud a Dios, ¿verdad? La gratitud. Quizá la diferencia entre el mindfulness y el cristianismo es que el mindfulness es una gratitud, pero pues, ¿a quién? ¿A quién le agradezco? Hombre, obviamente le puedo agradecer a mis padres, ¿no? O a mis profesores que han dejado huella en mí, o a mis amigos, ¿no? Pero digamos que agradecer la vida así tal y como es, pues ¿a quién, no? A la inmensidad, a la naturaleza. El cristianismo me dice, claro, hay que agradecer la vida tal y como es a Dios, porque Dios es el que nos ha puesto en esta vida y nos ha puesto en estas circunstancias. Entonces, pues es, digamos, otra técnica de meditación mindfulness que empata bastante bien con unos principios de la vida cristiana, ¿no? Luego quería casi terminar con una anécdota, pues que es una historia, ¿verdad? Muy bonita, que muestra cómo los caminos de la gracia son inescrutables, ¿no? Es la historia de Tatiana Goritcheva, ¿no? Porque ella, curiosamente, se convierte al cristianismo al practicar el yoga, casualmente, digo, no al mindfulness, pero algo semejante, de un origen análogo, que es el yoga. Pues ella nació en 1947 en la Rusia comunista de Stalin, creció en ese ambiente comunista, profundamente ateo, ¿no? Estudió filosofía y pues tuvo una vida muy, muy desordenada, ¿no? Muy de alcoholismo, muy de los bajos fondos de Leningrado, actual San Petersburgo, ¿no? Varios de sus amigos se suicidaron, pues porque encontraban la vida, precisamente al estar cerrada la trascendencia, al ser todo materialista, pues como vacía y sin sentido. Y ella también se sentía desesperada y se agarró como un clavo ardiendo a un libro que encontró de yoga, ¿no? Precisamente para encontrar la paz que no encontraba, tenía una inquietud que no salía con nada. Y casualmente ese libro de yoga, pues al mencionar las mantras que tenía que ir repitiendo pues para concentrarse, ¿no? Pues una de las mantras que sugería era el Padre Nuestro. Entonces ella empezó a recitar el Padre Nuestro como mantra, pues nadie se lo había enseñado nunca, nadie
le había transmitido ningún rudimento de cristianismo. Y ella cuenta que al sexto Padre Nuestro que rezó, más dicho que rezó, no estaba rezando, que repitió en su técnica de mindfulness, pues ella sintió claramente, o sea, pues eso, que fue tocada por Dios. O sea, tuvo una experiencia mística. Decía que incluso solo el nombre de Dios la llenaba de inmensa alegría. Y a partir de ahí cambió su vida. Cambió su vida, se dedicó, era activista, hizo pues grupos de oración cristiana en la Rusia comunista, fue amenazada por la KGB. Finalmente, o sea, empezó en 1973 a ser activista para hacer grupos de oración y de meditación cristiana, y finalmente tuvo que dejar Rusia en 1980, sigue viva, ¿no? Pero digamos que Dios puede servirse incluso del Padre Nuestro como mantra para convertir a una persona, ¿no? Entonces, en conclusión, pues son prácticas diferentes, con objetivos distintos, la oración y el mindfulness. Se corre el peligro de confundir ámbitos, pero respetando su diferencia, el mindfulness puede ayudar a fomentar disposiciones útiles para practicar la oración, ¿no? Que es sobre todo el recogimiento del espíritu, ¿no? Claramente puede ayudar para eso, o precisamente tener como una situación humana más serena, sin ansiedad, sin estrés, pues que lógicamente me ayuda a ser mejor persona y me ayuda a hacer mejor la oración. Y, dicho esto, yo creo que podemos terminar, ¿no? No sé si... Muchísimas gracias, Padre Mario, por su excelente presentación. Nos ha quedado clarísimo el objetivo del mindfulness, de la oración, cómo se relacionan y qué podemos aprovechar de cada uno. Abrimos el espacio para preguntas. Tenemos por aquí 2 preguntas. Si gusta, se las leo. Dice, Padre, actualmente estoy tomando un curso de mindfulness y me gustaría saber cómo poder diferenciar qué prácticas sí debo considerar sin ofender a Dios. ¿Qué prácticas sí debo considerar sin ofender a Dios? Pues es que, como les explico, el mindfulness no, o sea, no ofende a Dios, ¿no? No, es sencillamente una técnica de concentración, de respiración. Entonces, por lo menos yo no encontré algo que digas esto va directamente en contra de Dios, ¿no? Y sobre todo el mejor antídoto es precisamente la práctica de la vida cristiana. O sea, cuando el mindfulness, cuando el yoga se tornan peligrosos es cuando una persona no tiene práctica de vida cristiana, entonces tiene un vacío espiritual. Entonces, cuando tengo ese vacío espiritual y de pronto encuentro algo que interpela mi espíritu, me agarro a eso, pero porque no conocía mi tradición cristiana ni la practicaba. Entonces, una persona que practique su fe y practique el yoga y el mindfulness no le representa en principio mayor problema porque ya su necesidad espiritual está satisfecha. En cambio, en una sociedad como la que vivimos, no muy secularizada, alguien que ya no tiene unos puntos de referencia religiosos y espirituales, claramente puede, me explico, digamos que salirse en la curva y dejar lo que tienen de técnica para ir adoptando su filosofía en primer lugar y finalmente incluso su religión, ¿no? Por ejemplo, el documental que les recomendé de la guía Headspace para la meditación, bueno, pues es la historia, un tipo que se llama Andy, que pues estaba totalmente desorientado en la vida, estaba con unas crisis terribles y bueno, decide irse al Himalaya a hacerse monje budista, ¿no? Entonces, claro, pero él no practicaba nada, ¿no? Estaba en una situación de crisis y se va y se hace monje budista y le cambia la vida. Claro, pero porque no tenía una base. Entonces, el peligro del mindfulness y más del yoga es el no tener una vida espiritual. En la medida en que yo tengo una vida espiritual, es decir, voy a misa, me confieso, comulgo, hago oración, no representa ningún problema.
Gracias, Padre. Otra pregunta. ¿Qué consejos nos puede dar para que podamos hacer más oración cuando el día a día con la pandemia es muy complicado para las que somos mamás y tenemos tantas cosas que atender a la vez? Pues mira, digamos que la oración no es exclusiva. Digo, que se puede hacer oración mientras se hace otra cosa, ¿no? Un dicho que se decía, ¿se puede fumar mientras se hace oración? No. ¿Se puede hacer, digo, sí, se puede hacer oración mientras se fuma? No. Entonces, yo pienso, por ejemplo, una madre que tiene a un niño pequeño, no puede decirlo, mira, te dejo ahí media hora por favor no hagas nada malo. Y pues la madre tiene que estar con un ojo en el niño, ¿no? Entonces estás haciendo oración y estás echándole un ojo al niño, ¿no? Entonces, claro, Dios lo que ve, o sea, lo que cuenta, lo esencial en la oración es el amor que pones en la oración, ¿no? Entonces, el amor muchas veces se manifiesta en el esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando estás muy cansada, cuando hasta llegaste al final del día, y en ese momento haces la oración, pues, igual y la haces cabeceando, igual y la haces, pero para Dios es muy valiosa porque es manifestación de que estás poniendo amor ahí. Gracias, Padre. Aquí hay un comentario, pregunta. Dice, hoy en día hay un boom en fomentar la meditación, el yoga y el mindfulness, lo cual sin duda tiene grandes beneficios. ¿Qué sugerencias prácticas podemos darle a los alumnos para que los ejerciten, cuidando olvidarse de tener a Dios como referencia o caer en un egocentrismo del bienestar, ya que lo ven como salida y se olvidan de la necesidad espiritual que comentaba hace un momento? Pues sí, es un problema, ¿no? Es un problema muy duro porque, pues, ya no se está viendo muchas veces ya no se está tomando en consideración la fe cristiana como respuesta, ¿no? O sea, se ha desprestigiado mucho la fe cristiana cara a los jóvenes. Entonces, al estar desprestigiada cara a los jóvenes, pero ellos siguen teniendo esa necesidad espiritual, siguen teniendo esa necesidad de paz. Entonces vivimos en un mundo que es muy convulsivo, que es muy estresante, muy competitivo, y digamos que esas prácticas te ofrecen un oasis de paz, ¿no? Entonces, sencillamente, o sea, lo que se puede hacer, es ya, pues, un padre con sus hijos, o sea, o en una relación de amistad, un profesor con sus alumnos de confianza, como decir, oye, qué bien que practiques el mindfulness, o qué bien que vayas al gimnasio, qué bien pero no te olvides de tu alma, ¿no? Oye, es que el mindfulness es mi alma, no, el mindfulness es tu conciencia, el mindfulness es tu mente, pero el mindfulness no es tu alma, o sea, en mindfulness no hablas con Dios, o sea, no sabes lo que no te abres a Dios, sino que te centras en ti mismo para encontrar la paz de corazón en ti mismo, eso es verdad, ¿no? Y eso es bueno, pero, o sea, no olvides tu dimensión espiritual. ¿Cuál es la clave de despertar la dimensión espiritual? Pues precisamente decir, bueno, ¿y después de esta vida qué? O sea, el mindfulness te da respuestas para el aquí y ahora, pero no te dice nada de si hay un Dios, ni te dice nada si hay una vida después de esta vida. Entonces, el recordarla, pero digo, a ver, ok, o sea, pero tu vida va a pasar. O sea, tú en algún momento vas a morir. Después de eso, ¿qué va a pasar? ¿No? Y luego, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te ha llamado a la existencia? ¿Tienes alguna misión en esta vida o nada más estás aquí intentando sufrir y pasarla bien, ¿no? Entonces, o sea, es como cuestionarles, o sea, es que lo quiero pasar bien, es que quiero no sufrir y para eso voy al gym y al mindfulness. Oye, maravilloso. Qué increíble sería que el tiempo que le dedicamos al gym y al mindfulness, pues se lo pudiéramos dedicar a la oración. O sea, la gente puede ir 1 hora al gym al día, puede dedicarle 15 minutos, media hora al mindfulness, y en cambio la oración no se los dedicamos, ¿no? Entonces, un buen equilibrio, pues sería decir, oye, voy mi hora de mindfulness, mi hora de gym, mis 15 minutos de mindfulness y mis 15 minutos de oración. ¿Me explico? ¿Para qué? Para tener un equilibrio entre cuerpo, alma y espíritu.
Gracias, padre. Aquí hay otra pregunta. Entonces, ¿la práctica del yoga y la fe cristiana no están contrapuestas? Hay quienes dicen que se contraponen con nuestra religión por centrarse solo en la persona, en tu yo interior, etcétera. Pues digamos que, o sea, ya el yoga sí tiene algunos elementos y tiene todo, sobre todo una filosofía de vida que no es una filosofía cristiana, ¿no? Entonces, el yoga hay que practicarlo eso como una técnica y como una técnica de relajación, como una técnica de, pues, también física, ¿no? Pero, digamos, es como, nuevamente es como separarla de toda la tradición, así como en el mindfulness eso está más conseguido, precisamente porque ya hay clínicas y técnicas. Entonces, en el yoga no, en el yoga sí está mezclado una filosofía de la vida y esa filosofía de la vida responde a una religión concreta, que es la religión budista. Y que, ojo, la religión budista tiene especial gancho ahora, o sea, una especial actualidad, eh, porque es una religión atea. Entonces, hay una gran efervescencia del ateísmo, por ponerles un ejemplo, ¿no? O sea, el ateo más de moda actualmente es Yuval Noah Harari, ¿no? Entonces, tiene 3 libros que se llama De animales a dioses, Homo Deus y 21 cuestiones para el siglo XXI. Son más de 1000 páginas, ¿no? De un ateísmo, pues militante, ácido, ¿no? Pero de una lucidez increíble. Pero al final de sus libros, termina reconociendo, o sea, su visión del mundo y de la realidad, al ser atea, es profundamente desesperanzadora, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo le hago yo pues para soportar la vida? Dice, bueno, con la meditación vipassana, ¿no? Es decir, con mindfulness. O sea, es lo que, o sea, con todo su ateísmo y tal, ¿cómo le hago para soportar la vida? Que pues nos vamos a disolver en la nada, que hago mindfulness y me concentro en el momento presente y no pienso en la vida eterna y no pienso qué va a pasar conmigo cuando me centro en el momento presente, ¿no? Entonces, o sea, sí tiene el budismo un boom, ¿verdad? Precisamente por el decaer de la religiosidad. Entonces, tiene un cierto magnetismo de decir, como una forma de religiosa sin Dios, acorde a un mundo secularizado, ¿no? Que tiene una gran ventaja pues, que produce paz, que produce serenidad. Entonces, o sea, pero repito, ¿cuándo es peligroso el yoga? Recuerdo, pues tenía un amigo que practicaba el yoga y me decía, oye, es que a mí el yoga era un abogado que tenía que firmar contratos, o sea, que si se equivocaba eran pérdidas de miles, o sea, de millones de pesos, ¿no? O sea, no. Entonces, dice, tenía una tensión tal, dice, con el yoga, haciendo, no sé, 15 minutos, media hora de yoga cada día, cada mañana, santa paz, o sea, santo remedio, a mí me funcionó. Pero ¿qué pasaba con este amigo? Que no practicaba mucho la fe. Entonces, cuando tú vas a su casa, está llena de budas, pero no ves ni una crucifijo ni una virgen, ¿no? Él se confiesa católico todavía, ¿no? Pero no practica, ¿no? En cambio, practica, o sea, siente la atracción del budismo. Entonces, volviendo a la idea, o sea, sí es una filosofía distinta de que está centrada en el sujeto y lo veíamos cuando, o sea, el peligro, señalaba el peligro en ese slide, no es en Agustín, es centrarte en ti mismo, no abrirte hacia Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay o sea, ahí hay claramente un peligro y en la teoría budista es un peligro como mucho más radical porque no se valora a la persona precisamente pues como lo que es, como hijo de Dios, o sea, es una técnica de huida del dolor que va de la mano de la anulación de tu yo, ¿no? Entonces, sí son distintas. Pero como técnica de ejercicio, de flexibilidad, de relajación, pues es muy útil y muchas personas de fe la practican, ¿no? O sea, muchas personas Entonces, creo que la clave es, o sea, si yo tengo un vacío espiritual y me voy al yoga, es muy fácil que me vaya por la curva y termine haciéndome budista, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no practicaba nada, porque yo en la práctica no creía en nada, ¿no? Era cristiano puramente cultural, ¿no? De bodas, bautizos y velorios, ¿no?
Pero si yo realmente practico la fe, aunque sea un poquito, es decir, ir a misa los domingos, bendecir los alimentos, rezar por las noches, o sea, ya tengo de alguna manera satisfecha mi necesidad espiritual y no tengo por qué irme en la curva y puedo practicar el yoga en lo que tiene de técnica, de, pues eso, de relajación, de estiramiento, sí. Casi contestó la pregunta que sigue, padre, de todos modos se la voy a hacer. Dice, si realmente se lleva una vida espiritual, entonces, ¿qué sentido tiene buscar otros métodos? El recomendar no sería un poco peligroso a que en medio de tanta tibieza espiritual la gente se confunda con estas técnicas. Sí, podría ser un peligro, ¿no? Podría ser un peligro, pero digamos que el tema ahí está en difundir la práctica religiosa, ¿no? O sea, no, o sea, perdón, es que iba a responder algo. ¿Me podrías volver a leer la pregunta? Sí, claro que sí, padre, perdón. Dice, si realmente se lleva una vida espiritual, entonces, ¿qué sentido tiene buscar otros métodos? El Ya, recomendarlo no sería un poco peligroso a que en medio de tanta tibieza espiritual la gente se confunda con estas técnicas. ya, esa pregunta es muy buena porque es que son cosas distintas. Yo también lo intenté señalar en la presentación. Es decir, o sea, yo conozco mucha gente que dice, padre, es que rezo y rezo y estoy inquieta, no consigo quitarme mi ansiedad, ¿no? O sea, personas que objetivamente pues están rece y rece, pero no consiguen la paz, no consiguen la serenidad. Entonces, ellas necesitan una técnica que puede ser el mindfulness o puede ser voy con el psicólogo y que me dé unas técnicas de relajación, ¿sí? Pero, o sea, digamos que la oración lo que me va a llevar es a la comunión con Dios, pero puede haber muchas dimensiones psíquicas y fisiológicas que la oración no me las resuelva y que en cambio el mindfulness sí me la resuelva. Por ejemplo, un amigo que, pues, que hace 1 hora de oración diaria, que va a misa diario, que reza el rosario diario, me decía, oye, es que yo tenía fobia a subirme a los aviones y gracias al mindfulness ya me puedo subir a los aviones. Oye, pero este tipo, o sea, dedica más o menos 2 horas de su día habitualmente al trato con Dios y hasta que no hizo mindfulness no le perdió el miedo al subirse a los aviones. Claro, es que su problema no era un problema espiritual, sino era un problema psíquico. Entonces, ¿por qué recomiendas estas cosas? Porque vivimos en una sociedad altamente estresante, entonces los niveles de estrés van creciendo y necesitas una técnica, repito la palabra técnica, que te ayuda. Entonces, ¿la técnica viene del budismo? Pues sí, pero te ayuda. Por eso decía, el peligro, y es lo que va a esa pregunta, es, esta técnica sí me funcionó y la oración no me ha funcionado. Este amigo que te decía, digamos, es que la oración me lleva al trato con Dios y la técnica, pues es eso, una técnica que me ha ayudado a que ahora me pueda subir a los aviones ¿no? Entonces, por eso son respuestas diferentes. Ciertamente, o sea, yo me plantearía, pues, o sea, voy a hacer una campaña masiva de mindfulness, pues no lo sé, no lo sé. O sea, yo no sé si como universidad, pero podría ofrecer un taller de mindfulness, ¿no? O sea, como dentro de la gama de actividades que ofrece la universidad, a mí no me parecería mal que hubiera un taller de mindfulness, así como está pues la oficina de atención psicológica, ¿no? Y bueno, va el que quiere, ¿no? O sea, no diría, el mindfulness es la panacea. Pues no. O sea, el mindfulness te ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. Si tienes problemas de estrés y ansiedad, haz mindfulness, ¿no? Porque en principio se sabe que ayudan. Pero, pues efectivamente hay que ser, o sea, hay un gran vacío espiritual y la gente necesita llenarlo. Hay que reproponer una y otra vez la propuesta cristiana y hacerla atractiva, ¿no? No tener celos o resquemor de otras cosas, pienso yo, ¿no? Gracias, padre. Si nos podría hablar un poquito sobre los mantras. Dice que algunas personas piensan que ofenden a Dios. Los mantras, si nos puede aclarar, por favor. Pues mira, pues depende de qué mantra utilices, ¿no? Eh, si,
pero si, repito, esta chica de que les contaba, su mantra era el Padre Nuestro, o se utiliza, porque el mantra tú eliges, o sea, es una palabra, una frase que tú eliges y que tú vas a repetir, ¿no? Entonces, si tu mantra es la oración de Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador, ¿no? O Jesús, María y José, o sea, digamos que ya no sé si hay algún mantra que tenga pues algún contenido espiritual de estar invocando a... Pero el budismo no es de, o sea, no es de, o sea, el budismo no es de dioses. El budismo no cree en, o sea, no cree en Dios ni en multitud de dioses. Entonces, no sabría decir si hay algún mantra que pues sea eso, ¿no? Normalmente lo que dicen, repiten es Om, 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 Om. Incluso, y eso es bueno saberlo, vamos a poner el caso de que hubiera alguna palabra, alguna frase que no fuera agradable a Dios, pero si yo lo digo inconscientemente, no es ofensa a Dios. ¿Me explico? Porque para que sea ofensa a Dios tengo que yo saber, oye, esto le ofende a Dios. Y yo le estoy diciendo, compadre, entonces tú estás ofendiendo a Dios. Pero si yo ni se me ocurre que esto puede ofender a Dios, no lo estoy ofendiendo porque no estoy dándole el significado o el sentido que tiene, ¿no? Gracias, Padre. Ya estamos terminando. Hay grandes santos que nos ofrecen meditaciones valiosas. ¿Nos puede recomendar algunos de ellos para tomarlos de referencia a nosotros y para nuestros alumnos? Bueno, ¿qué les voy a decir? ¿No? A mí el que me ha ayudado pues es San José María, ¿no? Que me ha ayudado en la oración de la vida de infancia, la oración descomplicada, ¿no? San Ignacio de Loyola tiene también métodos de oración como muy claro. Los maestros clásicos de la oración son Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? El mismo San Agustín. O sea, es que la variedad es grandísima, ¿no? Yo creo que vale arrimarse a alguno, tomarlo como maestro, como guía y seguirlo, ¿no? A mí el que yo pues he seguido es San José María, pero sé que Santa Teresa de Jesús ha hecho una cantidad de santos, o sea, basta pensar en Santa Teresita, Santa Edith Stein, ¿no? O sea, hay muchas santas que han seguido el camino de oración que presenta Santa Teresa, ¿no? Entonces, los patrones de la mística son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿no? Pero me parece que San José María enseña mucho a vivir la contemplación en la vida ajetreada que vivimos actualmente, y en ese sentido tiene una particular actualidad. Y luego, pues a mí personalmente me gusta mucho también San Agustín. Muchas gracias, Padre. Se ve que quedó clarísimo todo porque aquí Mariloli nos está dando su conclusión. Dice, en conclusión, el mindfulness ayuda a equilibrar la mente y el cuerpo y la oración a aliviar el alma. ¿Cuánto le pone de calificación a Mariloli, Padre? No, pues 10, le ponemos 10 de calificación. 10 con estrellita. Sí, entendió, perfecto. Pues muchísimas gracias, Padre. Una excelente sesión, como dijo Lines. Está poniendo ahí su agradecimiento, le encantó y a todos nos aclaró todas nuestras dudas que teníamos. Nos preguntan si nos puede compartir su presentación y si nos puede recomendar alguna bibliografía. Pues mira, la presentación se las paso, claro, con mucho gusto, es un prezi. Gracias. Déjame irme al chat para copiarlo, la dirección. Entonces, la bibliografía, hay un documento que se llama Oraciones Formas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que habla precisamente del peligro de mezclar la oración cristiana con formas de oración orientales. No recuerdo el año, creo que es de 1986, pero no estoy muy seguro, ¿no? Después me la podría enviar por correo, Padre, para compartirla correctamente, no me vaya yo a equivocar. Sí, claro. Luego, todo documento se llama En busca de una ética universal, una nueva mirada sobre la ley natural, que es de la Comisión Teológica Internacional y que es un documento interesantísimo y buenísimo, donde tiene un primer capítulo donde ve
todas las coincidencias que hay entre las distintas religiones, ¿no? En qué puntos coinciden. Entonces, ese primer capítulo me parece que es importante. Luego, la parte de oración del catecismo es una parte que está muy bien hecha. Realmente es muy valiosa. También la utilicé para la presentación. Y para el tema del mindfulness, les recomiendo la guía Headspace para la meditación. Ahí viene pues bastante, o sea, como muy práctica, de manera muy práctica, pues cómo se practica, cómo se vive, ¿no? Y luego tengo por ahí 2 o 3 artículos que hablan del tema y que bueno, que te los puedo pasar, ¿no? Sí, por favor, padre. Pues muchísimas gracias nuevamente, padre Mario Arroyo, y a todos los que se conectaron el día de hoy. Les enviaremos la grabación y la presentación y la bibliografía que nos comparte el padre con mucho gusto. Los esperamos en el próximo evento del proyecto Tú Primero. Terminamos con un mensaje de seguirse cuidando. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, padre. Un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.